Bueno, aquí tenemos el equipo 1550 SkyMax NX Sways. La idea de este video es explicarle la programación del equipo y los beneficios que trae dentro de toda su programación. Entonces aquí tenemos el potenciómetro y de este lado tenemos un botón en la parte superior derecha con el cual podemos seleccionar y programar el equipo. Cada vez que yo selecciono un proceso distinto, aquí podemos ver que se marca en rojo. Entonces podemos ver que el ventilador también se acaba de activar de manera automática y seguramente debe estar en modo económico. Ya ahorita vamos a conocer el código para ingresar y cómo podemos programar hasta el ventilador. Si vemos bien en esta pantalla tenemos para seleccionar el tipo de electrodo cuando estamos en el proceso MMA. Si yo requiero de trabajar con otro tipo de revestimiento de electrodo, selecciono con el potenciómetro, presiono no sostenido y cambio el serial que aparece aquí. Entonces aquí nos sale ahora mismo XX10. Significa que en ese tipo de programación podemos soldar con los electrodos celulósicos como el 6010. No significa que solamente puedo soldar con el 6010. Toda la familia de electrodos celulósicos es para seleccionarlo aquí. Toda la familia de los electrodos rutílicos es para seleccionarlo ahí. El equipo lo que brinda es un ejemplo de los electrodos que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí ahora marcó XX13. Quiere decir que puedo trabajar el electrodo 6013 y todos los electrodos que son de revestimiento rutílico. Si presiono de nuevo, el equipo me marca XX18 y puedo trabajar electrodos como el 7018 o todos los electrodos que son de la composición química de su revestimiento bajo hidrógeno. De este lado izquierdo, en la parte superior, tenemos otras cosas. Tenemos la regulación de fuerza de arco y hot start, que es automática. Aquí podemos ver que dice Easy Tune, que es el modo fácil. Significa que yo con tan solo mover el amperaje, el equipo se encarga de buscar los otros valores de arranque en caliente y fuerza de arco, que son estos que están aquí arriba. Y a medida de que yo voy moviendo el amperaje, aquí podemos notar que también me indica el mínimo de calibre de lámina, tubería, placa o platina con el cual podría yo soldar con este amperaje. No es el máximo, es el mínimo aquí y lo dice en milímetros. Aquí pues tenemos el amperaje. Ahora mismo tenemos conectados el equipo a 220, nos brinda 155 amperios y mínimo nos brinda 10 amperios. En la parte de abajo nos indica el diámetro del electrodo dependiendo del amperaje que yo programe. A medida que yo voy subiendo el amperaje, el equipo me va indicando cuál es el diámetro del electrodo que me recomienda para soldar con este amperaje, ya sea en milímetros o en pulgadas. Eso es todo lo que tiene dentro de su programación Easy Tune. Pero el equipo también tiene una forma de modo profesional, en donde todos estos valores o algunos de esos valores lo podemos programar al gusto del operador o del soldador o la persona que va a manipular el equipo. Entonces, para poder cambiar a modo profesional, lo que debo hacer es presionar este botón y este potenciómetro al mismo tiempo y esperar que una barra de colores que está aquí se llene y llegue hasta este símbolo positivo. Aquí está el menú oculto. El código para poder ingresar a este menú es el 306. Presiono no sostenido y aquí estoy en el menú oculto. Aquí tengo para programar el modo Easy Tune en el proceso revestido, por eso dice AR. Hace énfasis al proceso MMA o proceso SMAU. Y para poderlo cambiar al proceso profesional o al modo profesional, lo que hago es presionar este potenciómetro
Fíjense que aquí salen dos bandas de colores rojas, dos líneas rojas verticales, y eso significa que ya yo puedo pasarlo de EasyTune a modo profesional. Luego presiono de nuevo, espero que estas dos líneas rojas verticales desaparezcan, presiono sostenido solamente el potenciómetro, espero que esos colores lleguen al símbolo positivo y el equipo automáticamente me muestra otra programación, pero con el mismo proceso. Entonces fíjense que ahora ya yo tengo una onda similar a los equipos especializados en TIC, solo que aquí nos brinda valores como Hot Start, por eso tiene una H, y uno que significa amperaje de trabajo, y una letra A que significa Arc Force. Entonces el primero es el precalentamiento o el arranque en caliente del electrodo. Este cumple la función de que una vez que yo toque con el electrodo del metal base, él me va a empezar con un amperaje elevado. No me va a empezar con este amperaje que tengo en la pantalla. Ejemplo, si yo le pongo, vamos a ver, si yo le pongo unos 70 amperios y me voy aquí al precalentamiento del electrodo o el Hot Start, lo que hago es que presiono, abro el candado para poder pasar al Hot Start, cierro el candado y vamos, no sé, vamos a ponerlo al 50%, quiere decir que el amperaje me lo va a elevar en el inicio del arco el 50%, quiere decir que llega a 140 amperios, lo mantiene durante un lapso determinado de 2 segundos más o menos y luego baja de nuevo a los 70 amperios. Entonces si yo requiero de ese precalentamiento del electrodo, de ese arranque en caliente, pues yo lo puedo utilizar y lo puedo programar en el porcentaje que yo desee, ya sea al 50, al 45, al 40, y va de 5 en 5 y mínimo nos brinda 5, y si no lo queremos utilizar y queremos tener apagado el Hot Start, pues lo llevamos a 0. Luego de este lado tenemos el amperaje, 155 amperios conectado a 220, y luego tenemos la fuerza de arco, ahora mismo está en 0%. Entre más fuerza de arco, el equipo va a evitar de que se pegue el electrodo de manera tan fácil sobre el metal. A veces mucha fuerza de arco también afecta al electrodo, pero eso depende del revestimiento del electrodo. Por ejemplo, pues para un electrodo 7018 yo lo utilizaría en un 50%, para un electrodo como 6010 lo utilizaría un 70%, y para un electrodo como 6013 podría utilizar un 40%. Igual esto también va acorde a la habilidad de cada soldador y cómo se adapte al porcentaje y a la tecnología del equipo, pero más o menos así lo utilizaría. Y eso es todo. Luego sigue el proceso TIC. Aquí en el proceso TIC podemos ver de que tenemos un amperaje inicial donde dice E-Start, es el amperaje inicial con el cual yo deseo iniciar el arco. Puede ser alto, puede ser bajo, ya eso lo decide el operario, el soldador. Y aquí tenemos el amperaje de trabajo. Si nos damos cuenta, aquí hay un símbolo de una línea que sube, se mantiene, baja y otra vez sigue. Pero esto solamente hace énfasis a un pequeño cuadro que hay aquí. Bueno, no estaba completo, pero eso significa de que el amperaje es constante y es continuo, lo cual indica de que solamente estamos programando un amperaje inicial y un amperaje de trabajo, no hay intermitencia del arco. Si yo deseo pasar el equipo a ProTune, a modo profesional, otra vez me tocaría ingresar al menú oculto, ingresar el código y pasarlo a modo profesional. Aquí tenemos proceso TIC, modo simple o fácil. Aquí tenemos el proceso MIG.
entramos al TIC, giramos a la derecha y tenemos el modo pulsado. En este modo pulsado pues no tenemos cómo manipular el porcentaje de la onda. Simplemente el equipo nos brinda 2 amperajes y la regulación de la frecuencia del arco, que en este caso serían los hertz. Entonces miren que ya la onda del proceso TIC cambia. Tenemos aquí otro símbolo con dos pequeñas ondas. Entonces significa de que el equipo ahora mismo va a dominar 2 amperajes, y estos 2 amperajes lo podemos programar de tal manera que podemos utilizar un amperaje muy bajo y otro amperaje muy alto, o iguales o casi similares. Entonces aquí tenemos el I-Star nuevamente, que es el amperaje de inicio de trabajo. Este lo podemos programar también alto o bajo. Abrimos el candado. Cada vez que estemos programando el equipo en el proceso profesional o modo Easy Tune, dependiendo del proceso que vayamos a programar, si este candado aparece, se debe abrir presionando no sostenido y pasarlo al siguiente parámetro. En este caso aquí tenemos el amperaje inicial. Cerramos el candado, nos aseguramos de cerrar el candado para yo poder modificar ese valor o ese parámetro. Luego abro el candado y me paso al amperaje de trabajo 1, amperaje de trabajo 2, o amperaje pico alto y amperaje pico bajo, y aquí tengo los hertz o la frecuencia con la que yo deseo que cambie del amperaje 1 al amperaje 2. Si cierro el candado, nos damos cuenta que este equipo nos ofrece máximo 250 Hz. En el amperaje bajo y alto nos ofrece 155 amperios, y en el amperaje inicial también nos ofrece 155 amperios. De este lado tenemos el símbolo de los procesos semiautomáticos, tenemos tecnología VRD y modo eco. Ahora vamos a ver qué es esto. Luego seguimos con el proceso semiautomático, y también hay que programar teniendo en cuenta el candado. Ahora mismo dice el equipo que está en acero al carbono con diámetro de rollo de alambre de 0,8 milímetros para trabajar con mix, o sea mezcla. Ya puede ser 80-20 o 75-25 o 98-2, y nos indica que estamos en el proceso mix. Entonces, para programar el equipo abrimos el candado y nos damos cuenta que va pasando por cada uno de los valores. Cierro el candado y puedo subir el amperaje. Aquí nos indica 155 amperios. Si de pronto siento que le hace falta un poquito de voltaje, porque ahora mismo está el equipo tiene en el modo Easy Tune, como lo pueden ver aquí, tiene algo que se llama sinergia. O sea, si yo modifico el amperaje, automáticamente me manda un voltaje. No tengo necesidad de regular el voltaje. Pero si yo requiero de más voltaje o de más calor, lo que tengo que hacer es abrir el candado y estar pendiente del color rojo. Giro a la derecha y miren que aquí se pasa a este valor y sale una letra B. Y también se marca en rojo. Entonces cierro el candado y aquí yo le puedo bajar el voltaje sin modificar la velocidad o el amperaje. Y si deseo subir el voltaje o el calor, giro a la derecha y me da valores hasta 4.4 voltios de más. Abro el candado. Aquí puedo seleccionar para acero al carbono, flux core y aluminio. Entonces aquí en acero al carbono el equipo nos brinda 155 amperios pero si cambiamos 155 amperios con 19.0 voltios, pero si cambiamos a CO2
nos brinda un poquito de más voltaje. Entonces, dependiendo de cómo programemos el equipo, así nos va a brindar amperaje y voltaje. Aquí podemos seleccionar acero a carbono, cierro el candado. Si voy a trabajar con flux core, lo selecciono aquí. Si voy a trabajar con aluminio, lo selecciono aquí. Y el equipo también nos indica el diámetro del electrodo que nos recomienda trabajar con ese tipo de metal o en el proceso que vamos a escoger. También nos indica el calibre de lámina mínimo que podríamos soldar con este amperaje que estamos utilizando, pero este es en modo Easy Tune. Entonces vamos a pasar el equipo ahora a modo profesional para saber qué nos ofrece y cómo lo podemos programar. Bueno, aquí tenemos la programación en modo profesional en los procesos semiautomáticos, ya sea flux core o sea proceso MIG. Y fíjense de que pues es más sencillo, simplemente tenemos la velocidad de alambre y el voltaje. Entonces lo programamos, depende de lo que requiera el calibre de lámina que vamos a soldar. Cerramos el candado, aquí podemos regular la velocidad de alambre. Abrimos el candado, nos vamos a la derecha y podemos regular el voltaje. Y listo, ese es todo. Vamos a ver qué hay dentro de su programación, dentro de ese menú oculto, qué más podemos encontrar. Adicional a esto, este es un equipo que cuenta con 10 memorias para guardar 10 parámetros diferentes en todos los procesos. Bueno, aquí podemos ver que tenemos el proceso MMA y ya sabemos que lo podemos programar en modo fácil, en modo Easy Tune o en modo profesional. Tenemos el TIC, pues tenemos el TIC pulsado o el TIC convencional con amperaje constante. Tenemos el MIG, que podemos trabajarlo en modo Pro Tune o modo Easy Tune. Tenemos amperaje limitante. ¿Qué es el amperaje limitante? Si yo le pongo al equipo aquí 120 amperios, me va a ofrecer solamente 120 amperios. Eso muchísimas veces lo programan para respetar el ciclo de trabajo del equipo. De pronto se lo van a entregar a un operario y para que respete los ciclos de trabajo del equipo, pues se lo programan y el equipo, aunque brinde 150 amperios, si lo programan a 100 amperios, 90, 80, 120 amperios, el operario del soldador, aunque gire esta perilla infinita e intente subir el amperaje, no le va a ofrecer más de 120 amperios. Entonces yo lo que hago es que modifico con este botón. Primero debo entrar y luego con este botón modifico cuánto quiero que me brinde mínimo amperaje y cuánto quiero que máximo de amperaje me brinde el equipo, ¿no? Si yo le pongo aquí 120 amperios, a lo que yo salga del menú solamente me va a ofrecer 120 amperios, no va a subir más de ahí, aunque el equipo me brinde 150 amperios. Tenemos el reseteo, entramos, giramos a la derecha y donde dice OK, ahí es donde vamos a presionar. No lo voy a presionar porque no lo quiero resetear, sino borra todos los valores y me entrega los valores de fábrica nuevamente. Giro a la derecha y tenemos el modo eco. El modo eco es el ventilador. Si yo deseo tener el ventilador en modo automático como está ahora mismo, que no se está utilizando, no se está soldando, no se está operando, no se está creando arco eléctrico, entonces su ventilador lo va a tener en modo económico, o sea, apagado. Pero si yo presiono, giro hacia la izquierda, lo desactivo, el ventilador automáticamente debe encender y va a permanecer así encendido durante todo el momento que esté soldando. El ventilador siempre va a estar activado. Pero si lo quiero trabajar de forma automática, entro, lo activo y como podemos ver el equipo apaga el ventilador, pensando de que no se está trabajando, de que no se está creando arco eléctrico. Luego giramos a la derecha y tenemos la tecnología VRD, que es un reductor de voltaje en vacío.
Es un reductor de voltaje en vacío que también lo llaman OCB. Eso se encuentra en las terminales o en las borneras del equipo. Si yo lo activo, lo que hace es reducir ese voltaje en vacío y eso me permite minimizar o mitigar el riesgo eléctrico a la persona que esté manipulando el equipo o quien esté soldando con el equipo. Si yo necesito demostrarle a una empresa minera que yo tengo esta tecnología para poder ingresar a hacer el trabajo, pues simple, entro en menú oculto y le digo, mira, este equipo tiene y cuenta con tecnología VRD, y demuestran que sí lo tiene, que sí tiene esa tecnología. Y listo, eso es lo que hay en el menú oculto. Para salir del menú oculto, nuevamente se los digo, presiono aquí, espero que se llene esa barra de colores y solamente se presiona el potenciómetro. Para entrar es este botón y este de aquí, pero para salir solamente es este botón. Y adicional a eso, pues este equipo cuenta con 10 memorias, como se lo había dicho. La forma de programar esas memorias es la siguiente: presiono aquí, por varios segundos. Aquí tenemos para guardar y llamar. Entonces, si yo quiero guardar, el equipo estaba con 155 amperios. Él va a quedar programado en su memoria con 155 amperios. Entonces lo voy a guardar en la memoria 1. La memoria 1 tiene 155 amperios. En la memoria 2 lo voy a guardar con 140 amperios. Entonces presiono nuevamente aquí por varios segundos. Me voy a guardar memoria 2 y ya guardó todos los parámetros con los 140 amperios. Pero si yo quiero regresar a la memoria 1 y que me recuerde y me regrese a los parámetros con 155 amperios, lo que debo hacer es presionar de nuevo por varios segundos y luego me voy a cargar o llamar memoria y busco L1, que sería para recordar la memoria 1, y el equipo me regresa nuevamente a los 155 amperios y con todos los valores como hot start, fuerza de arco, las indicaciones que me da de diámetro de electrodo y placa o calibre de tubería, y hasta la referencia del electrodo que estoy escogiendo para soldar. Estas 10 memorias se pueden utilizar tanto en el proceso MMA como en el proceso TIC, MIG, MAC, FluCore con Icing Gas, en todos los procesos. Que si se pueden borrar, sí se pueden borrar. Que si se pueden guardar encima de la memoria que ya guardé, sí, también se puede hacer. Que si deseo borrar todas las memorias, sí, también reseteando el equipo, borra todas las memorias y me entrega los valores de fábrica nuevamente. Entonces, esa es toda la programación del equipo. Cualquier duda, quedaría atento.